Buenos días a todos. Qué gusto que nos acompañen. Aquí nuevamente su servidor Pedro Corona y Jorge Oben desde Washington, D.C., presentando este webinar sobre la actualización de la reforma fiscal de Estados Unidos y lo que podemos esperar en materia fiscal. Como muchos de ustedes saben, este es uno más de nuestra serie de webinars sobre la reforma fiscal de Estados Unidos que hemos tenido de manera periódica. Antes de empezar, queremos recordarles que esperamos que nos puedan acompañar en San Diego para la 20ª edición del Procopio International Tax Institute. Este año, como los más recientes, lo hacemos con el programa de impuestos de la Universidad de Georgetown, aquí en Washington, y la International Fiscal Association, la división de Estados Unidos. El día de hoy platicaremos de la reforma fiscal de Estados Unidos, en particular enfocada a personas físicas. El próximo mes, más adelante les daremos la fecha, platicaremos de cómo cambió el escenario para las personas morales, corporaciones, y una más antes de que acabe el año platicaremos del tema internacional. La agenda, lo que tenemos para el día de hoy, bueno, les decía su servidor Pedro Corona y Jorge Oben. Jorge es Senior Counsel aquí en el equipo internacional de Procopio, en la oficina de Washington, D.C. Él nos apoya sobre todo con temas de controversia, auditorías, litigios que tienen que ver materia fiscal o con el IRS, formas de resolución de controversias, métodos alternativos también. Obviamente, cualquier procedimiento ante el IRS y pues, el tema de planeación y consultas técnicas, ¿no? Gracias, Jorge, por acompañarnos. Gracias por Y tenerme. su servidor, Pedro Corona, líder de la práctica internacional de Procopio, también aquí basado en Washington, D.C. Les comentábamos, entonces, la agenda para el día de hoy será enfocarnos en temas de personas físicas, también una disposición muy particular que aplica y que probablemente han escuchado recientemente sobre la sección 1202 que exenta las ventas de ciertas ganancias de capital, ventas de empresas en Estados Unidos. Pero antes de eso, y por primera vez hoy vamos a empezar con una actualización de lo que estamos escuchando aquí en Washington, D.C., tanto en materia legislativa como en materia reglamentaria e incluso en tribunales. Entonces, si les parece, empezamos con el update desde Washington, D.C. Jorge, por favor, adelante. Muy buenos días a todos y gracias por acompañarnos en esta mañana. Desde la última sesión que tuvimos en el mes de julio, han habido varios eventos aquí en DC, desde el Capitolio hasta la IRS, hasta el Tesoro. Y los temas principales que cubriremos en este update incluye la posibilidad de una segunda reforma fiscal, la posibilidad de que el Revenge Tax 899 vuelva a ser un tema, medidas legislativas que cortarían aún más los fondos del Servicio de Rentas Internas, dos disposiciones que están siendo evaluadas en la mañana de hoy por el Comité de House Ways and Means que impactarían el Tax Court de Estados Unidos y la autoridad del IRS imponer penalidades. Un evento muy grande que hemos anticipado en nuestra primera sesión de webinars, que la Corte Suprema de Estados Unidos ha decidido revisar la autoridad del presidente sobre los aranceles bajo IEPA y que ya el Servicio de Rentas Internas está emitiendo borradores de ciertos formularios. Aun cuando ya el Congreso de Estados Unidos recientemente, el 4 de julio, aprobó su reforma fiscal, el One Big Beautiful Bill, ya hay ruido o discusiones sobre una posible segunda reforma fiscal, un segundo Reconciliation Bill. Reportes recientes de Político, que es un foro noticiero del Congreso, dice que y señala que posiblemente no hay consenso, no hay una meta similar a la que había para One Big Beautiful Bill. Así que es cuestionable si habrá algún tipo de medida aprobada en este año. No obstante, los líderes de ambas cámaras, del Senado y de la Cámara de Representantes, han pedido que sus constituyentes sometan propuestas antes del viernes y se comenta que los líderes de ambas cámaras van a estar compartiendo esas propuestas internamente para discutir qué pueden hacer, si algo. Igualmente, cuando discutimos la reforma fiscal de Estados Unidos, hubo discusiones muy tempranas y muy serias respecto a la posibilidad de que Estados Unidos promulgara la sección 899. Como lo habíamos anticipado, la sección 899 impondría incrementaría la tasa de retención y de tasa de income tax sobre personas residentes fiscales de países que impusieran taxes discriminatorios o abusivos en contra de personas de Estados Unidos. Ese tema se pospuso bajo el entendimiento que Estados Unidos había llegado a un acuerdo con algunos miembros de la OCDE
parece que las discusiones no se han movido como se había anticipado y el Tesoro de Estados Unidos está volviendo a amenazar con apoyar esta medida que causaría muchísimo impacto negativo a personas residentes fiscales de cualquier país que sea considerado un país malo. Sí, un tema adicional que estamos viendo y de hecho apenas hoy o ayer se está discutiendo es la propuesta de congresistas republicanos para reducir el presupuesto del IRS. Algunos de ustedes recordarán que cuando platicamos con la reforma del presidente Biden del Inflation Reduction Act hace unos años, se le dio un presupuesto al IRS de 80 billones de dólares, es decir, 80,000 millones de dólares en medida métrica para incrementar los esfuerzos de auditoría, ¿no? 80 billion, 80 billones. De esos, ya con este recorte que se está proponiendo, casi 42 billones se estarían recortando para medidas de auditoría, ¿no? Entonces, eso es importante porque en la práctica, ¿qué va a implicar? Digo, sí, en principio puede implicar menos auditorías, pero sobre todo, y creo que lo que estamos viendo ya con clientes es, va a tomar más tiempo resolver las auditorías que sí se abran y que existan, ¿no? Ya lo estamos viendo en el día a día, que toma más llegar y poder hablar con alguien del IRS para resolver algo por teléfono, algo que en los últimos años, la verdad, era más fácil. Entonces, puede ser que demoren más este tipo de asuntos, ¿no? En la mañana de hoy, actualmente en este momento, la Cámara de Representantes está llevando a cabo una audiencia donde votarán sobre varias medidas, incluyendo una medida que enmendaría o reformaría lo que es el US Tax Court. En este caso, revisaría la autoridad de que los jueces puedan emitir supinas, que los jueces puedan ver ciertos casos y ciertas disposiciones que prohibirían que ciertos casos estén involucrados en casos que pudieran ser asignados a ellos. Igualmente, quizás ustedes han escuchado o han visto temas recientes del IRS que ha emitido penalidades y en el proceso de examinación o de litigio se ha descubierto que el IRS no había cumplido con los requisitos para imponer dichas penalidades. El segundo proyecto de ley revisaría el proceso y los pasos que el IRS tiene que seguir para que las penalidades sean aprobadas de forma válida. Igualmente le comentamos en nuestra primera sesión que era cuestionable el uso de la legislación que el presidente Trump estaba utilizando para imponer los aranceles bajo la ley de IEPA. En su primer término se había comentado, se propuso, pero nunca se implementaron esos aranceles y en este cuatrenio sí lo intentó por primera vez. Los aranceles bajo IEPA nunca se habían utilizado de la manera que los está utilizando el presidente Trump y a raíz de varios casos que se han llevado a través de la nación, el Distrito Federal recientemente favoreció la posición de ciertos contribuyentes y de dos estados y el pasado 9 de septiembre la Corte Suprema de Estados Unidos accedió a ver el caso bajo certiorari, estará recibiendo mociones de las partes durante las próximas semanas y ofrecerá una audiencia para argumentos orales en noviembre. Por último, le hemos comentado que bajo las distintas disposiciones de la reforma fiscal se han incluido ciertos beneficios nuevos como que no habrá tax en tiempo extra o en propinas. Ya el IRS ha emitido de forma preliminar y de borrador ciertos formularios y declaraciones nuevas para que los contribuyentes puedan utilizar esos en sus declaraciones para este año. Eh, Será importante y aconsejable que estén al tanto de todos estos desarrollos para que cuando llegue el momento de que tengan que preparar sus declaraciones sepan que estén utilizando la información más reciente. Sí. Bueno, y gracias, Jorge. Sin duda interesante lo que está pasando aquí en DC. Cuando creíamos que habíamos terminado con el tema de reforma fiscal, pues nunca se sabe, ¿no? Pero bueno, veamos la materia del día de hoy. Les decíamos cambios que se dieron con la reforma fiscal en materia de personas físicas. Algunos ya lo hemos platicado en sesiones anteriores, pero para dejar claro cuáles fueron los cambios, recordarán que una de las preocupaciones importantes era el posible incremento de tasas en 2026 del 37%, que es actualmente la tasa máxima, al 39,6%, que era la tasa que está en vigor hasta el 2017. La reforma fiscal de Estados Unidos deja claro que la tasa máxima es 37% y lo hace de manera permanente, ¿no? Entonces, es decir, no va a haber un cambio, no se va a regresar al 39,6%. Por lo tanto, la tasa más alta de personas físicas
es del 37%. Recuerden que además de eso tenemos que tomar en cuenta el Obamacare Tax o el Net Investment Income Tax, es de 3.8% sobre ingresos pasivos, ¿no? Como regalías, arrendamientos, dividendos. ¿Qué quiere decir? Que la tasa más alta en Estados Unidos en materia federal puede ser del 40.8%, ¿no? 37% en materia de ISR y 3.8% del Obamacare Tax. De manera importante, y aquí les tendremos en un futuro más información, pero se está debatiendo ya en diversos tribunales si ese 3.8% del Obamacare Tax se debe considerar un impuesto sobre la renta contra el que podamos acreditar impuestos extranjeros, ¿no? La posición del IRS de la última década o más de la última década, desde que se implementó este impuesto, es que no es un impuesto contra el que se puedan acreditar ISRs pagados en el extranjero. Hay un par de precedentes que cambian esa posición, pero no son aplicables todavía en todo el país, ¿no? Es algo que platicaremos más. Entonces, tasa máxima 37% de manera permanente. Otro punto importante, también lo hemos platicado, es lo que se conoce como el SALT, State and Local Tax Deduction, deducción de impuestos estatales. Como saben, Estados Unidos, además de un impuesto a la renta federal, cada estado puede y la mayoría tiene un impuesto a la renta estatal. Entonces, hasta 2017 se podía tomar como una deducción para personas físicas el impuesto estatal que se haya pagado en la declaración federal. En 2018, con la reforma de Trump, la primera reforma, se limitó a $10,000. Ahora con esta nueva reforma fiscal se incrementa ese límite para deducir impuestos estatales hasta $40,000 con ciertos parámetros, ¿no? Depende de los ingresos que tenga el contribuyente, se puede ir reduciendo. Aquí un par de puntos importantes es que, sobre todo, que para personas morales siempre ha existido esa deducción, ¿no? Eso no cambió en 2017 con la reforma de Trump 1 y eso sigue manteniendo. Es decir, una persona moral, una corporación que paga impuestos en Estados Unidos, sí paga un impuesto a la renta federal 21% y puede pagar un impuesto estatal, pero el impuesto estatal siempre es deducible contra el impuesto federal. Eso no ha cambiado. Y el siguiente también, un punto muy importante, y lo hemos platicado, el de impuestos sobre herencias, que lo hemos platicado en otras sesiones, era que la ley antes de la reforma que se acaba de promulgar en julio preveía que en 2026 la exención iba a bajar de los 14 millones que son actualmente en 2025 a 5 millones ajustados por inflación, ¿no? Eso es lo que preveía la ley desde el 2017. Con la reforma fiscal que se promulgó en julio, se incrementó la exención a 15 millones a partir del 2026, es decir, más o menos lo que le tocaría con el ajuste por inflación, 15 millones, y es permanente, ¿no? Entonces, eso también es importante. No hay una fecha en que va a vencer esta disposición o va a regresar la exención o va a disminuir. Obviamente es tan permanente como la legislación fiscal es, ¿no? Si llega otra composición del Congreso, y cambia la ley, pues puede ser que la modifiquen, pero mientras no pase eso, la exención es de 15 millones por persona, ¿no? Obviamente estamos hablando de la exención que aplica a ciudadanos americanos y a extranjeros domiciliados en Estados Unidos. La exención para extranjeros no domiciliados en Estados Unidos permanece en $60,000. Eso no ha cambiado y ni se prevé que vaya a cambiar. Entonces, ¿qué es lo que vemos para concluir esta parte? Eh, ¿Cuál es la consecuencia o el impacto que vemos en el día a día? Pues ya tenemos un poco más de certidumbre para planear, ¿no? Tanto para impuestos sobre la renta como para impuestos sobre herencias, personas en situación de planeaciones premigratorias que buscan venirse a Estados Unidos, personas con familias, con miembros de la familia que tienen doble nacionalidad, que son hijos americanos y que van a recibir ingresos o activos. Ya tenemos un poco más de claridad para planear. Y regresamos a las herramientas tradicionales en una planeación patrimonial, que es aprovechar los valores actuales, ver en cómo está la tasa de interés o la composición de la tasa de interés para ver cómo afecta eso una evaluación y ver qué tanto puedo aprovechar esa exención de $15 millones para transmitir bienes a la siguiente generación, ¿no? Pero bueno, eso es un repaso de lo que vimos. Ya para entrar un poquito más a fondo a una discusión de un tema particular, les adelantábamos, vamos a ver la sección 1202, la han de haber escuchado y aunque no tratamos de no mencionar mucho número de secciones o artículos, esta es algo que van a escuchar y es muy recurrente. Generalmente se ve en el caso de venta de startups o cuando estamos estructurando startups, pero no solamente aplica a startups, ¿no? Si lo podemos aplicar a cualquier tipo de negocio, siempre y cuando se cumplan ciertos requisitos que Jorge nos va a platicar.
Y es un beneficio que, sobre todo, y obviamente para residentes fiscales de Estados Unidos, ¿no? Y otra vez, ahí estamos en escenarios ya sea de personas que están previendo venirse a vivir a Estados Unidos o incluso personas que forman parte de la familia y tienen doble nacionalidad y por lo tanto tienen que pagar impuestos en Estados Unidos. Pero Jorge, platícanos, ¿en qué consiste este beneficio? Muchísimas gracias, Pedro. Y como verán aquí, por primera vez estamos haciendo esta sección que se llama Closer Look. Anticipamos hacerla para sesiones futuras. En esta sesión nos enfocaremos en un tema en particular de alguna área, ya sea individuos, negocios o international, que les pueda ser útil. Hoy decidimos hablar de la sección 1202, como dice Pedro. La sección 1202 no necesariamente es nueva, pero sí ha tomado gran atención desde el 4 de julio. La sección 1202 básicamente permite que personas físicas que sean accionistas de una empresa puedan excluir una ganancia sustancial de la venta de esas acciones. Eh, Hay ciertos requisitos, no obstante. Primero, la persona física tiene que adquirir las acciones o el interés o participaciones en la corporación, en la entidad, de forma directa. Digamos que Pedro y yo incorporamos una sociedad en Estados Unidos, un startup de vender relojes o de lo que sea. eh, las participaciones que recibimos directamente de esa entidad calificarían para el beneficio. No obstante, si Pedro le vende a un colega nuestro sus participaciones, ese colega no estaría sujeto al beneficio de esta disposición. Por lo tanto, tiene que ser una participación adquirida directamente de la empresa. Segundo, como Pedro mencionó, típicamente se ve en el tema de startups y empresas pequeñas, que pequeñas no necesariamente es pequeñas. En el pasado, la exclusión aplicaba en empresas cuyo valor era de hasta 50 millones de dólares. Esta sección, este límite cambió un tanto con la reforma fiscal del 4 de julio y ahora el valor de la empresa no puede exceder de 75 millones. Otro punto importantísimo para señalar con respecto a esta sección de que excluye la ganancia, es que la ganancia que se excluye no es la ganancia que uno puede haber tenido en la empresa desde el comienzo, es la ganancia que uno haya tenido desde ciertos periodos. Eh, Anteriormente, el límite que se podía excluir de la ganancia era de 10 millones y eso aplica a adquisiciones de acciones y participaciones a partir del 27 de septiembre del 2010. Ahora, para participaciones adquiridas a partir del 4 de julio, la exclusión es de hasta 15 millones de dólares. Por lo que es importante ver cuándo se adquirió el interés, si no hemos adquirido un interés y tenemos la intención de hacer una empresa o de hacer un negocio, hacer un startup o monetizar algún negocio existente, se puede revisar la estructura, se puede reestructurar la estructura para caer en este beneficio. Y lo importante es ver cuándo se adquieren las participaciones. Digamos, en el caso de una empresa que existiera antes del 4 de julio, pues se puede aportar esa participación a una empresa nueva que calificaría para los 15 millones, asumiendo que cumple con los otros requisitos. Eh, es importante también señalar que en casos de que haya un interés o participación en una empresa anterior al 4 de julio, la exclusión del 15 millones solamente aplica a la ganancia prospectiva, digamos, a la ganancia a partir del momento en que se constituye esta empresa nueva por la cual tomaríamos la exclusión. Con gusto, es un tema que podemos examinar en mayor detalle, pero antes de eso, sí queríamos presentarles con un ejemplo. Digamos que una persona física tiene un interés en una LLC cuya base fiscal es de $1 millón. La empresa ha sido muy exitosa y el justo valor en el mercado es de de 10 millones de dólares al momento que deciden que quieren explorar los beneficios de la sección 1202. En ese caso, nos llaman a Pedro y Pedro le dice, oye, vamos a reestructurar la sociedad, la LLC, y la convierte en un C Corporation para propósitos fiscales de Estados Unidos. En ese momento, el accionista socio recibe sus participaciones en la empresa nueva. Cuando la venta ocurra, la ganancia, la exclusión no va a ser eh, a base los 9 millones de la base fiscal inicial hasta el momento de la conversión no son excluibles, es a partir de los 10 millones. En otras palabras, la regla tiene unas disposiciones para evitar el abuso y evitar que contribuyentes fiscales de Estados Unidos puedan excluir ganancias anteriores a esta regla. No obstante, como en este caso,
digamos que esta persona vende la empresa por 25 millones de dólares en el futuro, esa persona reconocerá una ganancia para propósitos fiscales de Estados Unidos de 24 millones. Su ganancia fiscal bajo las reglas generales será 24 millones, pero para propósitos de la regla de la 1202, la ganancia solamente será de 15 millones. Por lo tanto, en efecto, solamente pagará impuestos sobre los 10 millones sobre los 14 millones perdón, eh, excluirá 15 millones bajo la 1202. Entonces, como les comenté, los primeros 10 millones de anterior a la conversión de esta estructura no son elegibles para la exclusión, pero 15 millones sí son excluidos para la exclusión. Ahora bien, ¿qué estamos viendo? Esta sección, debido a que el monto de la empresa, el valor justo para el valor del mercado de la empresa ha aumentado 75 millones, hace posible que muchas otras empresas que quizás estaban en el borde de los 50 millones no calificarían. Ahora sí es una opción. Pero muy importante, la regla original solamente permitía que un contribuyente tomara este beneficio si tenía un periodo de tenencia de 5 años. Un cambio significativo de la reforma fiscal del 4 de julio es que ahora hay 3 niveles de exclusión. Si el accionista, digamos, empezamos hoy con esta estructura con la intención de vender en 5 años, pero resulta que conseguimos un comprador en 3, no todo está perdido. Pudiéramos excluir hasta 50%. Si tenemos un periodo de tenencia de 4 años, pudiéramos excluir hasta un 75%. Y si tenemos un periodo de tenencia de 5 años, todavía pudiéramos tener el 100% de exclusión. Por lo tanto, la reforma fiscal del 4 de julio añade que se puede subir 50% si hay un periodo de tenencia de 3 años, 75% si hay un periodo de tenencia de 4 años y mantiene el 100% para un periodo de tenencia de 5 años o más. Pedro, ¿algún comentario que tú quieras añadir? Sí, digo, solamente creo que esto es muy interesante y otra vez estamos cada vez viendo más temas de estos, no necesariamente porque sea un tema nuevo como indicaste, pero sí la reforma fiscal lo hizo más flexible, ¿no? Tanto en la parte del periodo de tenencia, que aun y cuando no cumplas con los 5 años que era la regla anteriormente, puedes excluir, bien es cierto, no al 100%, pero parte de, y en caso que tengas el periodo de tenencia de 5 años, pues incrementa el monto que puede estar exento, ¿no? Entonces, eso es algo que ha hecho que se esté revisitando y platicando cada vez más. Como les adelantamos, era un beneficio que, si bien es cierto, en un inicio se pensó para startups, no solamente aplica para startups, y eso es algo que reconoce el IRS, o sea, no se considera abusivo porque aplique a entidades que no sean startups, siempre y cuando se estructure de manera adecuada y se cumpla con los requisitos que establece la ley. Y sobre todo que es algo que, tomando en cuenta las reglas del check the box o la flexibilidad que tenemos en Estados Unidos para decidir si una entidad es corporación o transparente, nos da ciertas herramientas de planeación adicionales en Estados Unidos, ¿no? Otra vez, ¿cómo le puede aplicar a contribuyentes internacionales? Este beneficio es solamente para residentes fiscales de Estados Unidos. Entonces, ya sea uno, personas que ya son residentes de Estados Unidos; dos, personas que estén pensando eh, convertirse en residentes fiscales de Estados Unidos. Por ejemplo, es común, incluso clientes mexicanos que tienen startups, que las hagan en Estados Unidos, porque pues aquí es donde se tiene el fondeo y eventualmente tienen que venirse a vivir acá. O incluso, si no es de una startup, es una empresa y se va a vender y se viene a Estados Unidos, pues es una herramienta que pueden ver. Y por último, el escenario que vemos es, sí, miembros de la familia que tienen doble nacionalidad y que eventualmente pues, van a recibir acciones de una empresa. Pero bueno, este es, como decía Jorge, uno de los cambios que quisimos ver era explorar con más detenimiento algunas de las disposiciones de la ley. Con esto, Jorge, ya nos dice el update de lo que está pasando en DC. Otro de los cambios que queríamos ver era terminar en menos de 30 minutos y idealmente en 25. Creo que vamos bien, pero tenemos un par de eventos que ya les adelantamos. Uno es, la idea es tener la próxima sesión del 22 de octubre. Recibirán un correo después de esto con tanto los materiales de esta presentación, un link con la grabación de este webinar y los anteriores, en caso que quieran verlos, y también se podrán registrar para el próximo evento. En el próximo platicaremos más de cómo afecta la reforma fiscal a corporaciones, y también ahondaremos un poco con temas de el beneficio de deducción inmediata, que también nos han preguntado varios colegas sobre este tema. Y como les adelantamos al principio,
Esperamos verlos en San Diego para la 20ª edición del Procopio International Tax Institute. Estamos muy emocionados este año otra vez con el programa de impuestos de la Universidad de Georgetown, con el apoyo de la rama de Estados Unidos de la International Fiscal Association, de IFA, y esperamos contar con su presencia. Otra vez, gracias por acompañarnos y que tengan buena semana. Hasta luego. Buen día.